Lo menos que se puede decir es que hay que cambiar de metodología, ¿sí? En la lámina de FERT, ¿para qué la puse? Bueno, para ilustrar, nosotros, ¿sí?, parecemos diputados o en fin de sexenio, buscando, hay que cambiar de tema cada 4 años. Está difícil que así alguien con ese estilo de trabajo llegue al logro. Realmente difícil, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que cambiar de metodología y hay que aprender a trabajar en equipo a nivel nacional, con responsabilidades perfectamente establecidas y honorarlas adecuadamente. Eso es lo menos que hay que intentar hacer. Uno de mis estudiantes me envió esto, una pregunta: Jaime, ¿cuál haces tú? ¿De la investigación de este tipo o de este tipo? O sea, aquí fue una manzana, aquí es una pera, puede ser una papaya, una chirimoya, etc. Okay. Por mí es todo, muchas gracias. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Adelante. Hay varios comentarios acerca del trabajo que se ha hecho sobre celdas solares, en particular de Telugo de Carmen. Hay algunos aspectos con los que yo personalmente estaría de acuerdo contigo, pero considero que muchos de los puntos de vista que expresaste son de carácter más que nada personal. Si es necesario, por supuesto, todo lo que digo es personal. Si es necesario en general, ¿verdad?, cambiar las metodologías de trabajo que tenemos en el país, no solamente en relación al trabajo de celdas solares. Y pues algunos de los defectos que mencionaste respecto del trabajo que se realiza en celdas solares, en particular en México, son aplicables incluso a nivel internacional. Es decir, casi muy poca gente reporta, ¿verdad?, caracterizaciones en donde uno pueda establecer, por ejemplo, cuál es la movilidad, la longitud de difusión, etcétera, de los materiales que están obteniendo para finalmente reportar un resultado sobre una celda solar, ¿sí? Muy pocos trabajos en general reportan pues ese tipo de caracterizaciones. Y yo estoy de acuerdo contigo que se debería, ¿verdad?, se debería de hacer, pero como consecuencia de la competencia que hay en el trabajo de investigación en celdas solares, pues la gente está más preocupada por alcanzar, digamos, a nivel internacional, ¿verdad?, por alcanzar las máximas eficiencias, a hacer un buen estudio sobre lo que limita, por ejemplo, esas eficiencias. O sea, pero te digo, eso es algo que no solamente ocurre en México, sino que ocurre en la mayoría de los reportes que hay sobre celdas solares, en particular incluso de Telugo de Carmen. Sucede para otras celdas. O sea, por ejemplo, ahorita está muy de moda por las celdas de perovskita, ¿verdad? Y si tú ves, busca a ver quién te reporta la longitud y difusión de los portadores, la movilidad, etc. Si acaso mediciones que se hacen en el puro material es la longitud, el tiempo de vida de los portadores, el tiempo de vida no radiativo de los portadores, ¿no? Pero nadie hace una caracterización acerca del tiempo de vida en el dispositivo. O sea, ya una vez que está terminado el dispositivo, que ha sufrido una serie de procesos, no necesariamente se va a tener el tiempo de vida que se tenía en el material, ¿verdad? Entonces, efectivamente hace falta una buena caracterización, pero eso no es exclusivo del trabajo que se hace en México. Es algo que ocurre incluso a nivel internacional, y sí estaríamos de acuerdo en que hay que hacerlo, y eso depende de que haya un trabajo en equipo, como tú lo mencionas,
de tal manera que muchos aspectos que están relacionados con investigación en celdas solares se puedan atacar, ¿no?, simultáneamente, como la caracterización de las propiedades de los materiales que finalmente se tienen en las celdas, así como el diseño de las estructuras, la optimización de la estructura, etcétera, etcétera, en función de esas características que se puedan tener en la celda. Y sí, se requiere un trabajo en equipo que desafortunadamente pues, no se ha dado, ¿sí?, en México. O sea, tú mismo, ¿verdad?, no sé hasta qué punto participas de ese trabajo en equipo, ¿no? Hace 40 años trabajaste en celdas solares de teluro de cadmio y pues no sé si después de esos 40 años, es decir, cuando ya estuviste aquí en el Cinvestav, no ha habido ese trabajo y tenías a lo mejor esa experiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se participó con esos grupos que estaban apenas iniciando en esa época, ¿verdad?, en el trabajo en celdas de teluro de cadmio? ¿Esa es la pregunta? Pues sí, esa sería la pregunta. Lo que pasa es que hay poco de carácter científico que podamos comentar, ¿verdad? Pero, o sea, algunos otros aspectos, como el que mencionaste de que se hizo un ajuste para extraer los parámetros de las celdas solares, efectivamente hay errores en la determinación de las densidades de corriente, tanto de recombinación como de las resistencias implícitas en la estructura de la celda solar, por el tipo de modelo que se ha adoptado, que es de una sola exponencial, y que tú, no sé si lo hiciste con un modelo de 2 exponenciales, ¿verdad? Efectivamente, pues eso va a causar que no se pueda, ¿no?, caracterizar adecuadamente cuando se está utilizando un modelo de una sola exponencial y dentro de la celda pues hay más de un fenómeno de transporte asociado, ¿no? Entonces eso pues te va a dar errores en la determinación de esos parámetros, ¿sí? Así que no, pero precisamente eso es lo que está haciendo falta en tu análisis, el conocimiento que se ha generado a través del trabajo que ha habido en esos grupos de investigación, ¿sí? No necesariamente el objetivo de esos grupos de investigación tendría que ser alcanzar las máximas eficiencias, sino tener el mayor conocimiento posible. Eso es lo que sobre, que no existen los artículos, discúlpame, no lo vi. Los leí, pero no hay esa preocupación de entender la física. Hago la gráfica. Te digo, eso no es exclusivo de... No importa, ¿sí? que se repite en África o en Asia Menor. ¿Sí? Eso no justifica. En eso podemos estar de acuerdo, en que sí es necesario, pero no es exclusivo. Eso no justifica nuestro procedimiento. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Marilu. Lo que he leído, ¿qué avances hay sobre aplicaciones de estas celdas a gran escala? Ajá. Perdón, al menos en México yo no veo ninguna instalación significativa, ¿no? Todo está basado en silicio policristalino. La verdad es que ese punto no lo abordé, pero si uno entra al sitio de First Solar, la cantidad de megawatts que venden son impresionantes. Pero ese punto no me interesó. Una cosa que... Sí, por favor, sí, Marco. tal vez lo que comentamos en su momento, cuando, ¿sí te acuerdas, no? Decíamos, dentro de todos los grupos de investigación que están involucrados en generación de energía, producción, almacenamiento, ¿sí? Cada quien, lo que tú decías, trabaja de manera dispersa, ¿sí? Y todos buscamos la forma de publicar, pero no existe un proyecto institucional en el cual, digamos, vamos a estar trabajando en semiconductores, ¿sí? Y la convocatoria tiene que venir de los directivos, de las autoridades sin Cinvestav. Absolutamente. Sí, y no es porque esté Gabriela Jaime, sino porque esto es el esfuerzo que se tiene que ver reflejado.
Porque si uno llega y toca la puerta, Secretaría de Energía, CONACYT o quien sea, es como un proyecto en donde digo, tengo a los mejores CDTs, investigadores que existen en este país, y este es el proyecto que queremos hacer desde la investigación básica, la caracterización, y no estar en 2x2 o menos de un centímetro cuadrado de un dispositivo, sino pasar a algo que crea un compromiso a 4, 5 años. O sea, para mí, eso es lo que sería conveniente como propuesta que yo esperaría de tu parte. ¿Alguna opinión? No hay comentario, Omar. Definitivamente lo que hace falta es una revisión de la manera en que institucionalmente, a nivel semestral y a nivel nacional, se dan los apoyos. Yo dije, en esos proyectos que he participado en la Unión Europea, ¿sí?, al menos 3 países y al menos 5 industrias y al menos 5 universidades. Si no, no hay dinero. CNR da dinero, ahí está el dinero. CONACYT da dinero, ¿sí? Y cualquier especialista que lea las propuestas sabe que no se van a cumplir. Pero a CONACYT no le interesa, al CINVESTAR tampoco. Lo importante es que llegue la lana. Yo subí con el director y le mostré, ¿sí?, un investigador que 2 tesis presentadas el mismo día, página por página, mismas gráficas, motivos de efecto Hall copiados, plagiados de internet, ¿no? Jaime, no te preocupes, necesitamos graduados y necesitamos dinero. La dirección del CINVESTAR. Una cosa que no dije, FERT no tenía que publicar para mantener su salario. Si no publicaba, no se lo bajaba. Eso es cierto. ¿Más preguntas? Muchachos. Bueno, es una aclaración, vamos para de alguna manera suavizar el momento, porque tienes razón cuando comenzaste tu plática, dijiste un poco de trampa, ¿no? Sí, una buena trampa. Sí, fue un poco de trampa, pero en realidad la intención, y por eso intervengo, la intención es que yo creo que se ajusta muy bien lo que nos has expuesto. O sea, no estamos, como decía Cuauhtémoc, no estamos en un lecho de rosas, ¿no? La situación del país es compleja y yo creo que eso lo deben de atesorar los estudiantes, que gracias por su presencia, hay muchos aquí, y podríamos decir, extender esto y decir lo que se ha venido haciendo en México de tiempo atrás no funciona. No funciona por varias razones, ¿no? Nosotros mismos no somos autocríticos en buena medida y nos damos con la necesidad de cumplir el momento para conservar nuestra beca de exclusividad o la beca del CONACYT, y no nos importa si nuestro compañero, o digamos, sí nos importa, va adelante, pero va publicando muchos artículos, y eso es lo que importa. Entonces, en general no funciona, y eso debe quedar muy claro para los estudiantes. Necesitamos una nueva manera de ver las cosas y una nueva manera de enfocar los problemas, y sobre todo identificar los problemas. Algunos los has expuesto, eso te lo agradezco, y te agradezco que nos hayas dado un buen inicio de los seminarios que habremos de hacer cotidianamente. Gracias. Gracias Ramón por tocar lo de las becas y los sueldos. Hace 3 años, si yo
cobraba 2 quincenas juntas, iba al banco y compraba euros, tenía más euros, ¿sí?, por ese mes de salario que el director de laboratorio en Francia que más frecuento. Es decir, estamos muy bien pagados para hacer, y eso es lo que hacemos, con esos super salarios y esas buenas becas. Y vamos más allá, más del 15% de los académicos del Cinvestav no se presentan a la Cinvestav ni a recoger su talón de paga. Perdón. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría asistir a más seminarios fuera de mi área. Desafortunadamente el tiempo a veces no lo permite, ¿no? Ahorita que estamos de vacaciones administrativas, hubo la oportunidad. Y ya que mencionas a la Secretaría Académica, por supuesto es el tipo de cosas que quisiéramos, ¿no?, saber es qué quieren hacer los investigadores y a qué aspiran con su investigación. ¿Y de qué manera podemos torcer ese brazo para que haya un compromiso entre lo que quieren y lo que deben, para bien de la institución, hacer? Los sistemas de evaluación en México tienen por ahí unos 30 años, ¿no?, de manera generalizada, si incluimos al SNI. Y efectivamente se ha vuelto un problema el que los investigadores tengan dos patrones, ¿no?, el Cinvestav o la UNAM, el que sea, quienes les pagan y quienes los evalúan, y por otro lado también la aspiración que tienen de ese extra que se les da el SNI. Entonces pareciera que en algún momento el objetivo de la investigación se volvió subir en el SNI, subir en la institución y no generar nuevo conocimiento y no formar a los estudiantes adecuadamente. Cuando tú nos viniste, al menos en una ocasión viniste a plantear el problema con una tesis en tu departamento, conversamos largamente y te dije, hay que mantener una vida académica en el departamento. Hay que hacer seminarios, hay que ir a los seminarios, hay que hacerles observaciones constructivas a los estudiantes y a los colegas, ¿sí?, o también críticas severas de las deficiencias que tiene su trabajo. Eso nosotros lo vemos muy bien y pensamos que es lo que se hace en todos los departamentos. Desafortunadamente no es lo que ocurre, hay mucho ausentismo, con la edad avanzada que están teniendo los investigadores esto se va incrementando, y esa es la otra de nuestras funciones, ¿no?, hacer investigación, generar nuevos conocimientos, pero también formar a las nuevas generaciones, y ahí sí es un pendiente en el que todos somos responsables, independiente de la autoridad. Para eso fuimos contratados. Ahora, respecto a tu seminario, yo creo que tienes en parte la solución. Por un lado, haces una crítica a los trabajos que se han hecho a lo largo de estos 30 años, te concentraste en uno de los, del teluro de cadmio, que por cierto, desde que yo era estudiante, el objetivo era mejorar la eficiencia, ¿no?, ya por los inicios de los años 80 en la Universidad de Puebla. Y pues muestras que las mejores eficiencias en este material de lo que se ha desarrollado en México están todavía por abajo de lo que entendí que se comercializa incluso, ¿no? Entonces, hay que plantearse a qué se aspira. Y una vez que eso se define, pues hay que solicitar los recursos. Yo creo que si hay un proyecto, nosotros como autoridades podemos ayudarles a ustedes a conseguir que esto se financie. Pero si cada quien está trabajando de manera aislada, si no hay colaboración, y la colaboración es algo que no necesita demasiado dinero, ¿no? Yo creo que incluso aquí se las podemos financiar, que se reúna Mérida, que se reúna Física, que se reúnan ustedes, y me imagino que el cuarto al que te referías es Querétaro.
¿sí? Entonces, que se reúnan regularmente, tengan sus seminarios y hagan proyectos. No el proyecto de escribir y de aumentar el número de artículos, sino un proyecto. ¿A qué aspiran? Es como decía Arturo, solo mejorar la eficiencia o tener un conocimiento. Quizá más amplio de cómo buscar una alternativa a las fuentes de energía, que creo que por ahí empezaste. O sea, ese compromiso, yo creo que no hay ningún problema en cumplirlo, pero tienen que tener proyectos. El proyecto no puede ser el número de artículos, el titular de o el nivel 3 del SNI. Seguro, pero ¿cómo la Unión Europea, lo dije muy claramente, hizo para que irlandeses, alemanes, franceses, portugueses se sentaran en la mesa sin distinción y escribiesen la parte del proyecto en la que iban a Tú participar? lo dijiste, hay un Eso es. objetivo, hay un proyecto. No, sí, la redacción tenía que establecer un proyecto claro, pero el driving force era: si no, no hay dinero, señores. Esa es la driving force. Si CONACYT dice, o se juntan 5 grupos con responsabilidades bien definidas, yo listé 10 especialidades: materiales, caracterización, simulación teórica, Es de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. No pretenderás que somos expertos en todos. Ahí. No. Hay que Pero sí proponer. puedes hacer evaluar un proyecto, ¿sí?, con los antecedentes que tiene cada grupo participante por alguien fuera de México. Eso sí lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora, regreso al punto que tomaste de recursos humanos. ¿Sí? Efectivamente, tenemos un compromiso muy fuerte en la formación de recursos humanos. Yo veo un problema gravísimo. Los muchachos llegan, se dan cuenta de la atmósfera y pues mi asesor es así y por ahí voy. No, se mimetizan. Un egresado, un profesor que estuvo, no sé, algún tiempo en la CES, en una plática que di como estas, cada año doy una plática en la CES, 1 o 2 en física, hizo una pregunta y le comenté: tú te estás mimetizando con el director, él te contrató. Jamás me volvió a hablar. Estuvo entre mis manos un reporte muy interesante de una de esas oficinas en Estados Unidos, preocupados por el rendimiento de las personas. Y en ese estudio se establecía la diferencia entre la manera de ver su participación en una empresa entre un trabajador de origen latino y uno de origen sajón. Y la conclusión principal del estudio es: el latino siente que le debe su presencia en esa institución a él que lo contrató. El sajón siente que se debe a la empresa. Entonces, su compromiso va con la empresa. El latino va con la persona que lo contrató. Y nuestros estudiantes lo estamos formando así, tristemente. ¿Más preguntas? A ver, yo sí tengo un comentario. Yo conozco a Jaime hace como 35 años antes. Su seminario no me sorprende, es un estilo propio, pero Jaime, mira, cuando tú hablas de las disposiciones de arriba hacia abajo, coincido contigo, pero no esperes que CONACYT venga y diga qué hacer, porque es una entidad burocrática. Absolutamente. ¿Ok? Entonces no le puedes pedir peras al olmo. Hace 30 años que da dinero, antes solo daba becas, después hay una bolsa de dinero más grande, entonces ahora da becas y financiamiento. Y el financiamiento se dispersa porque las convocatorias son para los individuos, ¿ok? No para equipos, porque no hay grandes proyectos, porque el CONACYT no los puede plantear, ¿ok?
pero también La Unión Europea no los hay, plantea, espera, no, ¿cómo no? Mira Corea también. Desde luego que yo también conozco el mundo. Jaime, por favor. Qué bueno. Entonces, mira, los coreanos y las posiciones son de arriba hacia abajo y se realizan, se ejecutan y se entregan resultados. En el caso de nosotros, la perversión es un poco tal, le llamo así, creo que correctamente, porque la mayoría de los investigadores puede ser una encuesta y no van a aceptar una disposición de arriba hacia abajo, porque ellos quieren el $1.000.000 que no alcanza para nada, más que para entretenerse y publicar pequeños artículos. Y entonces, pero esa es, a mí no me molesta, yo trabajo solo y ta, pero no incorporarse a un gran proyecto. Entonces, esas decisiones sí tienen que ser tomadas en algún momento, pero que también creo que los investigadores deben promoverlo y aceptar que se puede hacer así, porque hay una predisposición para no aceptar la indicación. Probablemente, mira, no me lo tomen a mal, pero creció este Sinvestab con un paradigma establecido del inicio y cada uno de los investigadores aquí era suficientemente bueno como para ser independiente. Qué bueno, ¿verdad? Para lo mejor es lo que se necesitaba en ese momento. Está en el estatuto del personal académico. Ok, después, bueno, pues ahora diles y dicen, no, pues yo soy independiente, yo no tengo por qué asociarme con Alfredo, Jaime o quien sea. No, yo soy solo porque a mí me contrataron por ser bueno. Creo que se necesita restablecer, ¿verdad?, las condiciones de inicio y se necesita participación, pero de todos. Cuando tú dices es obligación de la autoridad, bueno, es mucho dejarle a la autoridad y además participar en contra, ¿no? Yo creo que debe haber una conjunción, debe haber un llamado, probablemente este sea el momento por las condiciones en las que estamos, ¿verdad?, y que no debía llegar. No, creo que actualmente ni siquiera estamos preparados para contender con una nueva forma de ver las cosas. Ahora ya no la quiero calificar, quiero decir en lo burocrático. Yo no sé qué será en los próximos 5 años, ¿okay? 6 años. Pero hay que, supuestamente somos los inteligentes, ¿no? Entonces habrá que hacer propuestas para poder lograr objetivos mayores y no solo las ineficiencias que mostraste en tu gráfica, donde los nacionales quedamos muy por abajo de... ¿Cuánto era? ¿10%, 15% y...? 12. Ah, 12%. Bueno, la restregada ya, pero ahora viene la propuesta. La restregada, quiero decir, el trapo sucio en la cara, pues, ya pasó. Ahora, ¿cuál sería la propuesta? A mí me gustaría saber. Un comentario. Me gustaría saber qué propones. Un comentario. Jamás mencioné que es CONACYT quien debería establecer los proyectos. Jamás lo mencioné. Sería un disparate. No, ¿verdad? El responsable de ventas en una empresa, en este caso UMS, caray, las ventas están bajando. Comparemos con la competencia, estamos mal. Pues, ¿quién hace epitaxia? Fulanito y fulanito. ¿Quién hace tecnología? Fulanito y fulanito. ¿Quién? Y así se integraron y ahora vamos a buscar el financiamiento. Sí, quisiera agregar algo. Ya ha habido intentos incluso, ¿verdad?, por el CONACYT de establecer proyectos de mayor alcance en el que participen, pues, grupos diferentes de diferentes instituciones. Los resultados, o sea, también habría que evaluar los resultados cuando se han hecho ese tipo de intentos. También han sido pobres, y han sido pobres por toda una serie de dificultades. O sea, a la hora en que era necesario asignar, por ejemplo, presupuesto a cada institución, o que en una institución se necesitaba comprar un equipo, y resulta que la institución responsable, por ejemplo, de esos proyectos, siempre tenía que haber una sola institución responsable, aunque había la participación de un buen número de instituciones. Resulta que las normativas de la institución responsable no eran compatibles con las normativas de las instituciones participantes. Y entonces se generaba toda una serie de problemas, ¿sí?, que había que resolver para poder ejercer a veces incluso esos presupuestos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que los responsables
¿sí? Incluso a nivel institucional, porque no solamente era un solo grupo, sino incluso podía haber varios grupos, así como, o sea, hubo, por ejemplo, gente de Mérida, de Querétaro, de la CES participando en algunos de esos proyectos, ¿sí? Pues no, el responsable a su vez institucional, pues tiene que dedicarle mucho tiempo a eso. ¿Por qué? Porque dentro de la institución no hay los mecanismos, ¿sí?, para resolver los problemas administrativos asociados a esos proyectos, ¿sí?, a ese tipo de proyectos. Entonces hay toda una serie de dificultades que hay que vencer para que finalmente se puedan lograr proyectos con ese carácter que se está mencionando, que son necesarios, pero necesitamos cambiar la forma en que nos organizamos dentro del país para poder establecer ese tipo de proyectos. Otra dificultad, por supuesto, nosotros no estamos en las mismas condiciones que la Comunidad Europea. Allí se unieron, ¿verdad?, los países primero, y después establecieron toda una serie de proyectos que pertenecen a la comunidad, ¿sí?, no a un país o no a un grupo, como tú lo mencionaste, y en la que participan industrias incluso de varios países, no solamente de un país, ¿sí? Pero donde no tenemos una industria, ¿sí?, o incluso esa industria es muy pobre en su visión sobre lo que hay que hacer para que esa industria subsista, y cuando estamos hablando de alta tecnología, ¿sí?, pues estamos en condiciones también muy pobres. O sea, ¿cómo podemos convencer a una industria mexicana, ¿verdad?, de que participe en este tipo de proyectos cuando muchas veces tienen una visión muy cortita, la gente responsable dentro de la misma industria, para llegar a establecer este tipo de proyectos? Entonces, no es tan simple. No es tan simple como tratar de establecer este tipo de proyectos, sino que habría que hacer muchas cosas más para que se pueda establecer ese tipo de proyectos. Esto se está poniendo ojalá que ciclos como este o eventos sirvan para que no nada más se queden dentro de la exposición y que saliendo haya algo positivo y creativo, ¿verdad? De los muchachos, ¿alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta? Esta es una oportunidad única que se quiere presentar ante ustedes. Entonces, adelante. No es alumno, pero pues bueno. Buenas tardes. Disculpe mi ignorancia, no soy de aquí del Simvestar, pero tengo entendido que antes aquí había una planta piloto. A mí me gustaría saber si en alguna ocasión se apuntaron aquí en el Simvestar como un grupo para sacar a flote esa planta. Porque, por ejemplo, si actualmente no funciona, si harían algo en este